Sean bienvenidos a Mundo INA, un programa donde seremos testigos de importantes hallazgos sobre la historia, arqueología y paleontología de América. Soy Silvina Vega y me da mucho gusto saludarlos. Hoy conoceremos los molinos prehispánicos, instrumentos que eran utilizados para la molienda, actividad primordial entre nuestros antepasados. También hablaremos sobre el mito del juego de pelota en el Popol Vuh, además del Códice Maya de México, que es el manuscrito legible más antiguo de América. Esto y más en Mundo INA. Comenzamos. Acompáñenme a conocer los molinos prehispánicos, instrumentos ancestrales especializados en machacar, triturar, pelar, descascarar y golpear las variadas materias primas de México. Desde tiempos ancestrales, la molienda ha sido el método mediante el cual los seres humanos han reducido a partículas pequeñas diferentes vegetales destinados a su alimentación, vestimenta y rituales. Con este fin crearon diversos artefactos con las piedras que hallaron en sus hábitats o que transportaron incluso desde sitios lejanos. Primero fue el golpeteo de dos piedras duras hasta llegar a construir instrumentos cada vez más especializados que les permitieron machacar, triturar, pelar, descascarar y golpear las más variadas materias primas y producir utensilios para su vida cotidiana. Las piedras más usadas en Mesoamérica fueron los pedernales y obsidianas, con las que se construyeron el metate, molino manual hecho de piedra volcánica, sobre la que se colocaban semillas que se trituraban por la fricción del metlapili o mano. Otro fue el molcajete, mortero labrado igualmente en piedra volcánica, donde por fricción y golpeteo del tejolote se lograba la molienda de semillas, fibras vegetales o rocas minerales para alimentarse, vestirse, construir viviendas. En México, como bien sabemos, el uso de estos instrumentos continúa vigente. La molienda mayor fue la de maíz, base de la alimentación de los antiguos pobladores de Mesoamérica, ya fuera para hacer tortillas, tamales o atole, como para moler sus tallos y cubiertas y producir pasta de caña. Para elaborar las tortillas, se cocían los granos en agua con cal o tequesquite, que facilitaba el desprendimiento del ollejo, la cáscara, suavizándolo para la molienda y haciéndolo comestible, proceso que se conoce como nixtamali. El cacao es uno de los granos americanos más apreciados en el mundo. Entre los pueblos prehispánicos de México se llegó a usar como moneda. Se utilizaba como planta medicinal y en rituales religiosos. Las semillas tostadas y molidas se mezclaban con otros ingredientes para preparar xocolatl, el chocolate, bebida que originalmente consumían solo los gobernantes y sacerdotes, y con la conquista se popularizó en la Nueva España. Los españoles lo llevaron a Europa y lo tomaban mezclándolo con leche y azúcar. A golpe de piedra, raspadores y cuchillos, el maguey entregaba sus dones.
Las herramientas de piedra para aprovechar el maguey fueron básicamente los metates, cuchillos, raspadores y despulpadores. El metate les permitió moler las pencas frescas o tatemadas. Para rasgarlas, fabricaron raspadores, cucharillas u ocachtles de basalto, riolita, sílex y obsidiana de diversos tamaños y formas. El despulpador para penca de maguey se empleó principalmente para obtener fibras y con ellas hacer sogas, redes para pescar, ayates y telas. Se sabe por los códices prehispánicos, así como por los hallazgos arqueológicos, que los antiguos mexicanos confeccionaban sus atuendos según su rango social, con dos tipos de mantas de algodón, uno blanco y otro café. Este último procedía del actual estado de Guerrero. También usaron fibras más duras como el enequén, el ixtle y el chichicaxtle, que se obtenían de varios tipos de agaves y eran utilizados para los vestidos más burdos. En ocasiones, las telas se teñían con el jugo extraído de ciertas plantas o de insectos como la grana cochinilla. Las prendas más valiosas se ornamentaban con plumas o pelo de conejo, o con adornos de oro y turquesas, entre otros. Entre los colorantes minerales conocían el cinabrio, empleado en pintura mural. Los pueblos nativos de México hacían uso de metales preciosos en su vida cotidiana y ceremonias. Los orfebres prehispánicos forjaban piezas de gran belleza en oro, plata, cobre y estaño. Con la unión de distintos metales, elaboraron objetos ornamentales como diademas, collares, narigueras, pectorales, brazaletes, orejeras, cascabeles y cuentas. Los entregaban como tributo a sus gobernantes y como botín a los vencedores de guerras. En el Códice Florentino se hace reconocimiento de las técnicas utilizadas por los pueblos prehispánicos, detallando cada una de las labores, desde la recolección de minerales hasta la elaboración de refinados objetos de arte. Trabajaban los metales según se encontraban en su estado natural, como el oro, que se hallaba en los lechos de los ríos o placeres, o por excavaciones poco profundas. Para ahondar la mina y quebrar las rocas, usaban herramientas de piedra que elaboraban en combinación con hueso, barro, fibras vegetales y madera. Entre las técnicas usadas para quebrar y moler minerales está la torrefacción, que consistía en calentar las piedras para después reventarlas con agua fría. Al final, los polvos se fundían en cazuelas y después se forjaban con utensilios de piedra. Para la realización de joyería, adornos y objetos ceremoniales con metales preciosos, se usó la técnica de la cera perdida, que sigue vigente hasta nuestros días. Con la llegada a estas tierras de los conquistadores españoles, se introdujeron otras técnicas y herramientas para conformar un nuevo capítulo de la molienda en nuestra historia.
Es sorprendente cómo en la actualidad México conserva tradiciones tan antiguas. A continuación haremos una pausa, pero al regresar hablaremos del mito del juego de la pelota de Popol Vuh. Regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo INA. Ahora conoceremos uno de los juegos de pelota más sangrientos de la época antigua, en donde uno de los jugadores era decapitado mientras a sus pies un cráneo descarnado evocaba el pasaje del Popol Vuh sobre la fertilidad a partir del sacrificio. En la antigua ciudad de Chichén Itzá, en Yucatán, está uno de los mejores ejemplos de la recreación de mitos cosmogónicos vinculados con el juego de pelota, la fertilidad y el sacrificio, en escenas labradas que representan a dos equipos contendientes. En el centro de la acción, uno de los jugadores es decapitado y a sus pies un cráneo descarnado. Evoca el pasaje del Popol Vuh sobre la fertilidad a partir del sacrificio. Mucho tiempo atrás, hacia el siglo XVI antes de nuestra era, los pueblos olmecas del Golfo de México practicaban ya el juego de pelota. En sitios como el Manatí y San Lorenzo, por ejemplo, se han encontrado elementos asociados a esta práctica, como yugos de piedra, bastones con formas de serpiente, y lo que para algunos investigadores representa la evidencia más temprana de decapitación asociada a este juego: las cabezas colosales. Dos mil años después de los olmecas, en el Altiplano Central, en Teotihuacán, se plasmaron también escenas relacionadas al juego de pelota y su relación a la fertilidad y al sacrificio, que podemos observar en el mural conocido como el Tlalocan. En un ambiente acuático, varios personajes practican el juego de pelota, uno con el pie, otro con la cadera y uno más con bastón. Asociado a los jugadores, se observan representaciones de cabezas sin tronco, y en otro caso, 4 personajes sostienen de sus extremidades a un individuo en clara alusión a una escena de sacrificio. Por su parte, en la antigua ciudad del Tajín, alrededor del siglo X después de Cristo, en uno de los relieves del juego de pelota sur, se muestra un personaje que va a ser decapitado, mientras le cortan el cuello con un cuchillo. Sobre el sacrificado aparece una deidad con el cráneo descarnado. Otro elemento importante es el glifo Olin, que emana de las lenguas entrelazadas de 2 serpientes. Representación del movimiento, concepto fundamental en el transcurrir del tiempo. Así, la sangre del sacrificado fecunda la tierra y permite el movimiento entre la vida y la muerte. Las escenas de sacrificio en el juego de pelota que hemos evocado han sido interpretadas a partir de referencias y estudios iconográficos y de significados. Sin embargo, el juego de pelota de Chichén Itzá es un caso estrechamente ligado a un relato histórico proveniente de la tradición oral de los antiguos mayas, recuperado por cronistas, también mayas, de la época virreinal. En la escena, un cráneo descarnado es el narrador del mito. 2 hermanos fueron a jugar a la pelota en el camino hacia el inframundo o Xibalbá. Su palabra, a través de la vírgula, nos cuenta que los señores de dicho lugar se enfadaron y los llamaron a comparecer ante ellos. Una vez ahí, los sacrificaron, los despojaron de su equipo y uno de ellos fue decapitado. Todo con la intención de que solo ellos, los señores del Xibalbá, jugaran a la pelota.
Los dioses ordenaron llevar la cabeza del jugador decapitado a un árbol sembrado en el camino al inframundo. El árbol se cubrió de frutos que no eran otra cosa que la misma cabeza de Hun-Hunahpu. Tiempo después, una joven doncella intrigada por la historia decide ir a conocer el árbol y tomar uno de sus frutos. Estando entre las ramas del árbol, el cráneo descarnado de Hun-Hunahpu le dice que si realmente desea los frutos del árbol, acerque su mano derecha. Y al hacerlo, en ese instante la calavera lanzó un chisguete de saliva que fue a caer directamente en la palma de su mano. Fue entonces que la joven volteó a verse, pero la saliva ya no estaba más en su palma. La calavera dijo: «En mi saliva te he dado mi descendencia». La doncella no sabía que de su vientre nacerían Hunahpu e Ixbalanque, los gemelos divinos, que jugando a la pelota vencerán posteriormente a los dioses del inframundo, devolviendo el juego a los hombres. El Códice Maya de México es un manuscrito elaborado en papel amate de fibras machacadas que reproduce cada uno de los 10 folios del documento prehispánico, cuya antigüedad se calcula entre los años 1021 y 1154 de nuestra era. Acompáñenme a conocerlo. El Códice Maya de México, antes Grolier, es el manuscrito prehispánico legible más antiguo de América y el único de esta cultura que se resguardó en México. En agosto de 2018, como resultado de múltiples estudios científicos coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se ratificó su autenticidad a nivel internacional. El documento original permanece resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, es posible apreciarlo a través de un facsímil hecho a detalle. Es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Lo invito a continuar con nosotros en Mundoína. Al regresar, conoceremos los secretos de la zona arqueológica de Culubá. Asómate a Bocana del río Copalita, asentamiento costero en el Pacífico. Ciudad habitada entre 900 a.C. y 1000 después de Cristo. Sitio de residencia y de tradiciones funerarias de la clase gobernante. Zona arqueológica Bocana del río Copalita, en Oaxaca. Descúbrela. Agradezco que continúe con nosotros. Culubá es una zona arqueológica que avanza sostenidamente en su estudio y en la recuperación de su antiguo esplendor. La zona arqueológica en Yucatán es investigada junto con 4 edificaciones del Grupo C de la ciudad prehispánica, que recobra su esplendor gracias a expertos del INAH. En el sitio arqueológico Culubá, Yucatán, arqueólogos y restauradores del INAH realizan acciones interdisciplinarias como mapeo, registro topográfico y de conservación para recobrar el esplendor de esta antigua ciudad maya. La ocupación principal de Culubá se da en 2 periodos, que es el clásico tardío, estamos hablando de 600 a 900 después de nuestra era, y el clásico terminal. El clásico terminal se traslapa con la última fase del clásico tardío, estamos hablando desde 800 a 1050 después de nuestra era.
Y el clásico terminal es cuando Chichén Itzá se convierte en una de las metrópolis más importantes de la región nororiente de Yucatán. Y Culubá, por los datos previos que hemos tenido de las excavaciones realizadas en el sitio, es un enclave Itzá, porque tenemos evidencias de arquitectura de Chichén, cerámica de Chichén, la obsidiana son las mismas fuentes que las de Chichén, e incluso la técnica de pintura mural es muy similar a la que se usó en Chichén Itzá. Un palacio al oriente de la ciudad ha sido el hallazgo arqueológico más importante, tras desvelarse las escalinatas y otras partes del edificio, usado por gobernantes y sacerdotes del lugar en 2 periodos. Bueno, ahorita estamos excavando, estamos encontrando esos 2 periodos, clásico tardío y clásico terminal. Entonces tenemos 2 etapas al menos de construcción, que son las principales periodos de ocupación del sitio. Este palacio, que consideramos es de 6 cámaras, va a ser ya está siendo intervenida para localizar los muros, localizar las escaleras y después liberar y después consolidar y ya conservar la estructura. Este es uno de los objetivos más ambiciosos del proyecto, que es el estudio de la arquitectura del lugar. En esta región nororiente de Yucatán conocemos muy poco de las características arquitectónicas de toda esta región, entonces uno de los objetivos, aparte de la conservación del patrimonio cultural con la consolidación y restauración, es el estudio de la arquitectura de Culubá. Entre las excavaciones pues ya hemos encontrado huesos y encontramos un entierro secundario bastante completo, y como el nombre lo indica, pues los huesos están removidos, pero es bastante completo lo que son pues todos los huesos largos, los cervicales, las clavículas, parte del cráneo. Y esto pues es una información bastante interesante, porque pues también tenemos contemplado la intervención del análisis de antropólogos físicos para ver pues las patologías, el trabajo, la actividad a que se dedicaba la persona. En fin, toda una serie de información que va a ser importante para entender la sociedad maya que habitó esta zona. El trabajo interdisciplinario entre áreas es sumamente importante. El estar participando con el arqueólogo Alfredo Barrera pues ha sido una oportunidad para generar cosas en conjunto y bueno, lograr conservación de bienes desde el momento de la excavación. Dadas las características del sitio arqueológico de Culubá, no está abierto como tal. Es importante para nosotros que todos los procesos de conservación tengan criterios de durabilidad. Se planteó el recubrimiento, lo cual va a proteger la piedra, va a evitar su deterioro y va a evitar que se exponga a los efectos del intemperismo natural de un sitio arqueológico, pero además tiene un efecto visual que va a permitir que se comprenda mejor y tenga una mejor lectura el mosaico de piedra. Estos trabajos son iniciales, apenas estamos rescatando una de las estructuras más voluminosas del sitio, pero consideramos que esos trabajos que esperamos que tengan continuidad para que en la medida que se vaya habilitando el sitio arqueológico, pues va a haber un natural atractivo para los visitantes de la zona. Esta temporada ha sido posible gracias al apoyo del gobierno de Yucatán y al trabajo de pobladores de las comisarías aledañas. Se prevé que a futuro este sitio arqueológico pueda ser abierto al público bajo una perspectiva sustentable. Los mexicas a lo largo de su historia lograron desarrollar expresiones artísticas de gran impacto y belleza. Veamos juntos cómo la pintura y la escultura fueron perfeccionadas hasta llegar al naturalismo, logrando un nivel de perfeccionamiento nunca antes visto. Actualmente, la gran mayoría de las esculturas mexicas nos muestran sus crudas superficies dominadas por los tonos grises, rosados o violáceos, propios de las rocas volcánicas de la Cuenca de México, tales como el basalto, la andesita y el tezontle. Pero si examinamos cuidadosamente sus poros, muy pronto comprobaremos que los artistas que esculpieron esas imágenes llenaron de color las superficies. Una policromía que se ha perdido por el paso del tiempo, la acción de la naturaleza
o por la intención deliberada del hombre. Al igual que la mayor parte de los artistas mesoamericanos, los de Tenochtitlan aplicaron capas pictóricas a las esculturas para otorgarles un mayor realismo, legibilidad y para transmitir toda suerte de sensaciones, valores y significados. Como parte de sus técnicas pictóricas, se ha identificado que el color se aplicaba directamente sobre la superficie de las efigies o, en ocasiones, sobre una base preparatoria de estuco. En la escultura de Tenochtitlan se han registrado únicamente 5 colores: azul, ocre, rojo, blanco y negro. Es momento de despedirnos. Agradecemos al Instituto de Antropología e Historia por permitirnos hacer posible este programa y a usted en casa por sintonizarnos. Hasta la próxima.